Lindsay Clancy, la madre acusada de desvivir a sus 3 hijos en Massachusetts, Estados Unidos. Este es el caso que actualmente está sacudiendo a todo Estados Unidos y probablemente a gran parte del mundo. Actualmente ella se encuentra en juicio y se ha declarado no culpable de los cargos. Este caso ha llamado muchísimo la atención porque, a diferencia de otros juicios, aquí no solamente se está discutiendo qué pasó el día de los asesinatos, sino algo mucho más complicado. Lindsay sabía lo que estaba haciendo, era consciente de sus acciones o realmente estaba atravesando un episodio psicótico tan grave que no podía comprender la realidad ni ser considerada penalmente responsable por lo que hizo. Están pasando muchísimas cosas en este caso día tras día, con testimonios de familiares, policías, investigadores, médicos, psiquiatras y expertos forenses. Y hasta ahora han salido a la luz medicamentos, diarios personales, registros médicos, ADN, información de su celular, datos de su Apple Watch e incluso detalles sobre lo que ocurrió dentro de la casa de los Clancy aquel día. Así que hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado hasta ahora en el juicio y sobre todo voy a tratar como de explicar de una manera que tenga sentido, incluso si nunca habías escuchado hablar nada de este caso. Antes de entrar a todos los detalles, tenemos que entender quiénes son Lindsay, Patrick y qué ocurrió. Lindsay Clancy tenía 35 años cuando ocurrieron los hechos y era una enfermera de Massachusetts. Era madre de 3 hijos, Cora de 5 años, Dawson de 3 años y Callan de apenas 8 meses. Lindsay era conocida por su familia como una madre muy amorosa, muy dedicada, pero después del nacimiento de Callan, su salud mental comenzó a deteriorarse gravemente. En los meses anteriores a los asesinatos, Lindsay comenzó a sufrir ansiedad, depresión, insomnio cada vez más intensos. Buscó ayuda médica en repetidas ocasiones, llegó a internarse voluntariamente en una institución psiquiátrica y recibió diferentes tratamientos. Ella llevaba diarios en los que documentaba lo que estaba sintiendo, cómo iba empeorando su estado mental, y algo que se ha vuelto muy importante durante este juicio es la cantidad de medicamentos psiquiátricos que llegó a tomar. La defensa ha señalado que en un periodo de aproximadamente 3 meses, Lindsay llegó a recibir alrededor de 13 medicamentos psiquiátricos diferentes. Y aquí empieza una de las grandes discusiones del caso. ¿El sistema médico estaba tratando adecuadamente a Lindsay o estaba recibiendo demasiados medicamentos que pudieron haber afectado todavía más su estado mental? La defensa sostiene que Lindsay estaba sufriendo un trastorno mental extremo, incluyendo psicosis posparto y un posible trastorno bipolar no diagnosticado, y que su tratamiento pudo haber contribuido a empeorar su condición. La fiscalía, por otro lado, sostiene que Lindsay sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y esa diferencia es prácticamente el centro de todo este juicio. Primero que todo, tenemos que hablar de lo que ocurrió el 24 de enero del 2023. Ese día, Patrick Clancy, el esposo de Lindsay en ese momento y padre de los 3 niños, salió de la casa familiar en Massachusetts. Estuvo fuera durante menos de una hora, salió para recoger una receta en una farmacia, comprar comida para la cena, y cuando regresó encontró la casa en silencio. Encontró a Lindsay afuera de la casa después de que ella hubiera intentado desvivirse saltando desde una ventana del segundo piso, y esta caída le provocó lesiones súper graves y después de esto pues ella básicamente quedó paralizada de la cintura para abajo. Patrick llamó al 911 y después encontró a sus 3 hijos en el sótano. Los 3 estaban inconscientes, tenían bandas de ejercicio alrededor del cuello. Me pongo chinita diciendo esto. Patrick retiró las bandas y llamó nuevamente a los servicios de emergencia, y fue entonces cuando comenzó toda esta investigación que eventualmente llevaría a Lindsay al juicio. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más complicada, porque Lindsay sobrevivió pues al intento de desvivirse y durante los días posteriores permaneció hospitalizada. Sus lesiones fueron extremadamente graves y actualmente tiene una discapacidad permanente como consecuencia pues de esta caída. Pero la pregunta que nos interesa en este juicio no es solamente qué ocurrió, la pregunta es por qué ocurrió. Y sobre todo, Lindsay era mentalmente capaz de comprender lo que estaba haciendo. Hablemos sobre Patrick Clancy, el cual es ahora ex esposo de Lindsay. Después de la muerte de sus hijos, él básicamente se mudó a Nueva York, comenzó una nueva vida, se casó de nuevo, y bueno, su nueva vida y su relación actual ha generado muchísima especulación en redes sociales, específicamente porque el juicio está siendo transmitido y muchísimas de personas están siguiendo cada detalle. Pero es importante aclarar algo. Él fue investigado después de los asesinatos, fue tratado como testigo, no como sospechoso, y esta investigación determinó que su coartada era verificable y suficientemente sólida para descartarlo como un sospechoso. Y todo esto es importante porque durante las últimas semanas ha surgido pues en internet una teoría de que Patrick pudo haber tenido algún tipo de participación en
la muerte de sus hijos. Hasta ahora no existe suficiente evidencia presentada públicamente en el juicio que establezca pues que Patrick haya cometido estos crímenes, y de hecho fue uno de los primeros testigos de la fiscalía. Bueno, vamos a regresar a Patrick más adelante porque hay varias cosas que ha dicho durante el juicio que pues han generado muchísima conversación. ¿Qué se trata el juicio? Lindsay está enfrentando cargos por los asesinatos de sus 3 hijos. La fiscalía sostiene que los asesinatos fueron deliberados, premeditados y cometidos con extrema atrocidad y crueldad. En otras palabras, la fiscalía argumenta que Lindsay lo planeó conscientemente todo lo que iba a hacer y que sabía lo que estaba haciendo y que debe ser considerada penalmente responsable. Sin embargo, la defensa tiene una postura completamente diferente. Lindsay se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal, lo que en Estados Unidos corresponde a una defensa de incapacidad mental. La defensa no está diciendo que los niños no murieron, tampoco está diciendo que Lindsay no fue quien los mató. Su argumento es que Lindsay se encontraba en un estado de psicosis extrema y que debido a su condición mental no podía comprender plenamente la naturaleza de sus acciones ni ser considerada penalmente responsable. Y esto es muy importante para entender todo lo que veremos durante el juicio, porque el juicio no se trata de responder Lindsay mató a sus hijos, también se trata de responder si Lindsay era mentalmente capaz de comprender y controlar todo lo que estaba haciendo cuando esto ocurrió. Ahora hablemos sobre la demanda civil. Además del proceso penal, Lindsay y su abogado presentaron una demanda civil contra los proveedores médicos que la atendieron. Esta demanda sostiene que hubo una falla por parte de los proveedores médicos al diagnosticar, tratar y monitorear toda esta enfermedad, condición psiquiátrica posparto de Lindsay, a pesar de sus repetidas y desesperadas súplicas de ayuda y de los constantes esfuerzos de su familia por obtener una atención médica adecuada. Los abogados sostienen que sufría un trastorno mental extremo, depresión, psicosis posparto y que su tratamiento con diferentes medicamentos psiquiátricos pudo haber contribuido a este deterioro. Aquí hay algo que ha confundido a muchísimas personas. La demanda civil sostiene en esencia que Lindsay fue víctima de una falla médica y que ahora enfrenta una vida de discapacidad física, trauma psicológico y el insoportable dolor de despertarse todos los días sabiendo que desvivió a sus hijos. Así que sí, ella y sus abogados reconocen que Lindsay cometió estos delitos. Esto es muy importante. La defensa no está intentando demostrar que Lindsay no fue quien lo hizo. Está intentando demostrar que no era penalmente responsable debido a su estado mental. Ahora, hay otra cosa que ha confundido muchísimo a las personas. Se habla constantemente de que Lindsay confesó, pero no existe una confesión pública en la que Lindsay diga, confieso, yo hice esto, yo soy culpable. Sus declaraciones originales a los investigadores en el 2023 fueron realizadas mientras todavía ella estaba hospitalizada y no se han hecho públicas en su totalidad. Y que no sabemos exactamente lo que dijo Lindsay a las autoridades en ese momento. Que sí ha salido durante el juicio es lo que Patrick les contó a los investigadores y lo que posteriormente declaró en el estrado. Patrick dijo que aproximadamente una semana después de los asesinatos, Lindsay le contó que había escuchado una voz masculina que le decía que si no lo hacía en ese momento perdería su oportunidad. Lindsay le habría dicho que escuchó esta voz y que sintió que no tenía otra opción. Así que cuando las personas dicen que Lindsay confesó, muchas veces están refiriendo a esta conversación que Patrick dice haber tenido con ella, y Lindsay y su abogado han aceptado que ella sí le dijo esto a Patrick. Ahora sí, hablemos sobre el comienzo del juicio, es decir, avancemos hasta el día de hoy. Al comenzar el juicio, la fiscalía quería demostrar 2 cosas. Primero, que Lindsay efectivamente había desvivido a sus hijos. Segundo, que estaba mentalmente estable cuando lo hizo. Porque sí, la fiscalía quería demostrar que Lindsay actuó de manera consciente, que tenía que establecer que ella era capaz de comprender sus acciones, y lo mismo ocurría con la defensa. La defensa quería argumentar que Lindsay no debía ser considerada penalmente responsable porque no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pero para hacer ese argumento tenían que aceptar que Lindsay sí había realizado las acciones, así que en pocas palabras ambos lados estaban de acuerdo en una cosa: Lindsay fue quien desvivió a los niños. La diferencia está en qué tan consciente estaba de lo que estaba haciendo y si debería ser considerada responsable por la ley. El juez les explicó a los miembros del jurado que Lindsay era inocente hasta que se demostrara su culpabilidad y que ellos serían quienes tendrían que tomar la decisión, pero el 6º día del juicio ocurrió algo muy importante. Lindsay y su abogado aceptaron una serie de hechos y uno de estos fue que Lindsay sí había desvivido a sus hijos. Pues le preguntó directamente, y voy a citarlo: entiende que al aceptar estas estipulaciones acepta que la fiscalía ya no tiene que demostrar que usted desvivió a sus hijos porque usted está aceptando que esto es un hecho. Y Lindsay respondió que sí a cada una de sus preguntas. A partir de este momento, la pregunta de ¿lo hizo o no lo hizo? Dejó de ser el punto principal que el jurado tenía que decidir. Ahora la pregunta era:
¿Debe Lindsay ser considerada penalmente responsable o no? Y esto es muy importante porque explica por qué la defensa puede aceptar que Lindsay desvivió a sus hijos y al mismo tiempo argumentar que no debería ser condenada por este delito. Pero realmente, ¿cómo funciona el juicio? Primero, la fiscalía presenta el caso, eso significa que llama a todos los testigos, presenta evidencia que considera importante. Durante este proceso, la defensa puede interrogar nuevamente a los testigos de la fiscalía. Después, la defensa presenta su propio caso y llama a sus testigos. La fiscalía puede interrogarlos, vienen los alegatos finales, ambas partes presentan sus argumentos finales al jurado, entonces el jurado delibera finalmente si se llega a un veredicto. El jurado considera que Lindsay es penalmente responsable, podría recibir una sentencia de prisión. Si el jurado determina que no es penalmente responsable debido a su estado mental, eso no significa que haya determinado que Lindsay no desvivió a sus hijos. Significaría que considera que no debe ser considerada penalmente responsable por sus acciones debido a su condición mental. En ese escenario podría enfrentar una estancia indefinida en una institución de salud mental, es decir, no sería simplemente, ay güey, sale libre, sería hospital en lugar de prisión. Ahora sí, hablemos de Patrick como testigo. En el primer día de los testimonios, Patrick Clancy subió al estrado como uno de los testigos principales de la fiscalía y describió el deterioro de la salud mental de Lindsay después del nacimiento de Callan en mayo del 2022. Habló sobre los medicamentos de Lindsay que había recibido y cómo había visto empeorar su estado mental. Habló de sus hijos, dijo que Cora amaba a las princesas, que Dawson tenía como programa favorito Paw Patrol. Describió a Callan como un bebé muy feliz. También describió a Lindsay como una madre muy dedicada que hacía todo por sus hijos. Y esto es importante porque tanto la defensa como varios de los testigos que han declarado coinciden que Lindsay era una madre que amaba profundamente a sus hijos. Al día siguiente, Patrick continuó declarando. Explicó que aproximadamente una semana después de los delitos, Lindsay le contó que había escuchado la voz masculina que les había comentado. También habló sobre las diferentes hospitalizaciones de Lindsay. En una ocasión dijo que ella había acudido a emergencias después de pasar aproximadamente 48 horas sin poder dormir. Y Patrick también describió lo que encontró al regresar a casa. Habló de la sangre, de encontrar a Lindsay afuera y de encontrar a sus 3 hijos en el sótano. Cuéntame hasta aquí qué piensas sobre este caso en general. ¿Estás del lado de la fiscalía o estás del lado de la defensa, es decir, de Lindsay? El jurado también escuchó la llamada al 911 que Patrick realizó ese día. Fue un momento demasiado fuerte dentro de la sala. Patrick dijo que Lindsay tomaba sus medicamentos según las indicaciones, que llevaba un registro de ellos, y esto es algo que la defensa ha utilizado para argumentar que Lindsay sí estaba intentando seriamente tratar su enfermedad. Durante los primeros días también declararon policías, bomberos, paramédicos. Un oficial recordó que Patrick corrió hacia el sótano gritando: ella desvivió a los malditos niños. Y estos primeros respondientes describieron lo que encontraron al llegar a la casa y cómo intentaron proporcionar atención médica a los niños. Hablaron sobre las heridas de Lindsay después de que saltó de la ventana del segundo piso, y aquí comenzaron algunas de las controversias más fuertes del juicio. Las lesiones de Lindsay han sido uno de los temas más discutidos. Algunos de los testigos médicos de la fiscalía han sido cuestionados fuertemente por la defensa. Uno de ellos fue la doctora Kelly McDonough, una médica de emergencias que atendió a Lindsay cuando llegó al hospital. Durante este interrogatorio, ante muchas preguntas, respondió que no recordaba. Y aquí Reddington, el abogado de Lindsay, cuestionó cómo era posible que una persona que sabía que iba a declarar en un juicio procesal no hubiera revisado con mayor detalle sus notas y registros antes de subir al estrado. Otro ejemplo fue el Trooper Curry Mello, algo así, detective de la Policía Estatal de Massachusetts, que participó en la investigación de la escena. Mello había escrito numerosos informes, algunos de los cuales hacían referencia al diario de Lindsay. En uno de ellos aparecía el nombre de Lainey, el apodo de Elaine Rosie, la niñera de la familia. Reddington le preguntó: ¿y usted sabe quién es Lainey, verdad? Mello respondió que sí. Entonces Reddington le preguntó: ¿quién es Lainey? Y Mello respondió: la otra niña. Y sí, esto es lo que está pasando con algunos de los testigos de la fiscalía, personas que, en opinión de la defensa y de muchas personas que están siguiendo el juicio, parecen poco preparadas. Porque lo mínimo que podrías esperar en un juicio por este delito es que un investigador recuerde el nombre de las víctimas. También generó controversia que un profesional médico describiera las heridas de Lindsay como superficiales. Reddington señaló que una de las heridas tenía aproximadamente 3.5 centímetros de profundidad y argumentó que una herida de esa profundidad difícilmente podría describirse simplemente como superficial. Otro punto que ha generado muchísimas preguntas es la lesión en la tráquea de Lindsay. Reddington ha descrito la tráquea de Lindsay como aplastada. La tráquea es el tubo que baja por la garganta hacia los pulmones y permite que el aire entre y salga. Y aquí aparece una contradicción que muchas personas han señalado. Patrick ha dicho que cuando encontró a Lindsay después de su caída, ella le dijo lo que había hecho y que los niños estaban en el sótano. Pero cuando llegaron los paramédicos, Lindsay estaba entrando y saliendo de la conciencia.
Fue descrita como incapaz de hablar normalmente, parecía emitir sonidos o gruñidos y después cuando llegó al hospital tuvo que ser intubada, puesta en coma y permaneció sin poder hablar durante unos días. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo haberle dicho esto a Patrick todo lo que él afirma si tenía una lesión tan grave en la tráquea? Hasta ahora esto sigue sin ser completamente claro o respondido y Barrington lo ha cuestionado durante el juicio. Durante el juicio, los miembros del jurado también visitaron la antigua casa de la familia Clancy para ayudarlos a comprender físicamente la distribución de la casa y lo que ocurrió ese día. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo el caso, que es la evidencia digital. Fiscalía está utilizando información del iPhone y del Apple Watch de Lindsay para intentar demostrar que estaba consciente y que tenía un plan. Por ejemplo, se han presentado búsquedas, rutas y actividades realizadas durante el periodo en el que Patrick estuvo fuera de la casa. La fiscalía sostiene que Lindsay realizó actividades aparentemente normales, compartió fotografías, utilizó Apple Maps, calculó tiempos de viaje, buscó información relacionada con lugares a los que Patrick podía ir. Y según la fiscalía, toda esta información demuestra que Lindsay estaba pensando racionalmente, calculando cuánto tiempo tendría y ejecutando un plan. La defensa, sin embargo, puede interpretar exactamente la misma información de una manera diferente, porque una persona que atraviesa un episodio psicótico no necesariamente pierde la capacidad de realizar todas las acciones mecánicas de la vida cotidiana. Puede escribir mensajes, puede utilizar un teléfono, puede hacer una búsqueda, puede seguir una rutina y aún así estar completamente desconectados de la realidad en otros aspectos. Y esta es una de las grandes discusiones del juicio. La evidencia digital demuestra que Lindsay estaba consciente de lo que estaba haciendo o demuestra simplemente que podía realizar tareas cotidianas mientras atravesaba este episodio psicótico. Y aquí entra también el Apple Watch. Después de los delitos, la policía obtuvo una orden de cateo para registrar la casa, se llevaron muchísimas cosas, pero por alguna razón el Apple Watch de Lindsay no fue recuperado en ese momento. Fue Kevin Barrington, el abogado de Lindsay, quien posteriormente lo encontró mientras caminaba por la casa y fue él quien lo entregó a los investigadores. Llamó muchísimo la atención por dos razones. Primero, hace que algunas personas se cuestionen qué tan exhaustiva fue la investigación inicial. Y segundo, el Apple Watch puede contener información sobre movimientos, actividades, ritmo cardíaco y otros datos potencialmente relevantes para reconstruir qué estaba haciendo Lindsay ese día. Barrington señaló en el tribunal que él encontró el reloj y que ni siquiera había sido incautado durante la orden de cateo. También dijo que el cajón donde lo encontró ni siquiera había sido revisado y esto ha levantado demasiadas dudas. Me parece que la defensa está preparando al jurado para que recuerde este detalle y ahora la fiscalía está utilizando tanto el Apple Watch como el celular para mostrar que Lindsay realizaba actividades normales y aparentemente calculaba cuánto tiempo tenía mientras Patrick estaba afuera. Para la fiscalía eso puede ser evidencia de que Lindsay estaba consciente y que estaba ejecutando un plan, pero para la defensa la misma información, como les decía, puede ser interpretada dentro del contexto de su estado mental. Ahora llegamos a una de las partes que personalmente creo que ayuda muchísimo a entender por qué este juicio está siendo tan complicado. Los diarios de Lindsay durante el juicio han sido leídos, diferentes como fragmentos de sus escritos y algunos son realmente, la verdad, muy difíciles de escuchar. En uno de ellos ella escribió: es como si estuviera tan desesperada por tener un descanso mental, de cuidar a todos los que mi mente está tratando de hacer, que algo está físicamente mal conmigo. En otro escribió: estoy completamente abrumada cuidando 3 niños, siento que esto me está ahogando. Otro escribió: ahora tengo un insomnio y ansiedad horrible, es lo que está causando depresión y no tengo apetito, no sé qué me pasa, quiero ayuda, quiero estar bien. También escribió sobre su miedo a regresar al trabajo, sobre no poder amamantar, sobre sentirse desconectada de sí misma y de su bebé. Vio que tenía, y cito, un trastorno de estrés postraumático horrible por entrenar a Callan para dormir. Explicó que se sentía terrible porque tenía que decidir entre dejar de amamantar para poder tomar sus medicamentos para su salud mental o continuar amamantando por Callan. También escribió que escuchar a Callan llorar mientras intentaba entrenarlo para dormir la destrozaba. Incluso comenzó a preguntarse si habían empezado a entrenarlo para dormir demasiado pronto. Escribió constantemente sobre la alimentación y el sueño de Callan, lo revisaba, se preocupaba por si estaba enfermo, registraba sus comidas, registraba sus siestas y sobre Patrick escribió: me siento terriblemente culpable por mi matrimonio, quiero volver a conectar con Patrick, sé que él lo necesita, yo lo necesito. El punto de vista de la defensa, estas entradas muestran a una mujer que sabía que algo estaba muy mal con ella, una mujer que estaba buscando ayuda, una mujer que estaba documentando su deterioro en tiempo real y también muestran una madre que estaba extremadamente pendiente de sus hijos, que una madre que no se preocupa por sus hijos no necesariamente estaría registrando cada pequeño detalle sobre su alimentación, su sueño y su salud. La defensa dice que está claro que Lindsay quería ayuda una y otra vez, más prácticamente todos los testigos que conocían a Lindsay y a la familia de Clancy, incluyendo a Patrick y a otros familiares, han descrito a Lindsay como una madre que amaba profundamente a sus hijos. Pero la fiscalía interpreta estos mismos hechos de una manera, como les decía, completamente diferente. La fiscalía está intentando utilizar alguna de estas mismas entradas para construir la imagen de una mujer controladora y manipuladora.
Su argumento es que Lindsay era extremadamente meticulosa y controladora con sus hijos y que cuando sintió que estaba perdiendo el control de toda su familia tomó una decisión calculada. La fiscalía ha descrito esto como una decisión egoísta, calculada y ha hablado de una especie de solución rápida y fácil. ¿Verdad? Esta es una de las cosas que más me cuesta entender porque todo lo que ocurrió está lo más lejos posible de ser rápido y fácil. La fiscalía también dijo en sus declaraciones iniciales que este caso no es un debate público sobre la salud mental de las mujeres, es sobre una madre malvada y calculadora. Esto es súper fuerte porque desde la perspectiva de la defensa, ¿cómo puedes leer estas páginas del diario, escuchar las veces que Lindsay suplicaba ayuda, saber que acudió voluntariamente a hospitales, tratamientos, saber que le dijo a las personas a su alrededor que no estaba bien y aún así interpretar que todo esto como una estrategia para manipular a sus médicos? ¿Cómo puede toda esa información terminar siendo presentada ante el jurado como evidencia de que ella simplemente estaba intentando conseguir medicamentos? Ese es precisamente uno de los grandes enfrentamientos entre ambas. Hasta este momento quiero que me cuentes qué piensas sobre este caso. Ahora hablaremos sobre los medicamentos, que es una parte muy importante, porque la defensa sostiene que Lindsay llegó a recibir una combinación de aproximadamente 13 medicamentos psiquiátricos diferentes en un periodo relativamente corto. Durante el juicio, también ha declarado un toxicólogo forense sobre los niveles de medicamentos encontrados en la sangre de Lindsay después de los hechos. Se está utilizando esto para argumentar que su tratamiento pudo haber tenido un impacto importante en su estado mental. Y aquí también han declarado profesionales que trataron a Lindsay antes de del delito. Una de las cosas más importantes que se ha discutido es que Lindsay buscó ayuda en repetidas ocasiones. De hecho, en una de sus hospitalizaciones voluntarias fue considerada de bajo riesgo para hacerse daño o hacerle daño a alguien al momento de ser dada de alta. Y durante el juicio, la defensa incluso cuestionó a un profesional sobre su experiencia tratando casos de psicosis posparto. La respuesta fue que no había tratado ninguno. Esto ha sido utilizado por la defensa para cuestionar si las personas encargadas de atender a Lindsay realmente tenían la experiencia necesaria para reconocer lo que estaba ocurriendo. Otro momento súper fuerte fue cuando presentaron los informes de autopsia de los niños. Lindsay se mostró, pues la verdad, muy afectada, comenzó a llorar y esto también es relevante para la defensa porque intentan mostrar al jurado sus reacciones muy emocionales y lo que ocurrió con ella después de los delitos. Un psiquiatra forense que la evaluó días después de los hechos también habló sobre su estado. En ese momento, Lindsay estaba intubada, recién había quedado paralizada y no podía hablar. Cuando le preguntaron por escrito cómo se sentía, escribió una sola palabra y fue horrorizada. Otro testimonio importante fue el de Elaine Rosie, la niñera de la familia. Ella consiguió el trabajo después de responder a una publicación de Lindsay en Facebook en julio del 2022. Elaine describió a Lindsay como una madre maravillosa, que amaba a sus hijos, que estaba muy preocupada por su seguridad. Todas las instrucciones extremadamente detalladas que Lindsay le daba al respecto del cuidado de Callan, sus horarios de sueño, su alimentación y todos los detalles de su rutina. Dijo que Lindsay le había contado que estaba teniendo problemas con el posparto. Patrick también describió a Lindsay como una madre devota, amorosa y dijo que sabía que estaba teniendo dificultades antes de los hechos. El pediatra de los niños también dijo que los niños parecían felices, saludables bajo su cuidado y describió a Lindsay también como una madre atenta. Y todo esto que les estoy diciendo es importante porque la defensa está intentando demostrar que la imagen de Lindsay como una madre que amaba a sus hijos no es algo que apareció después de los hechos. Es algo que las personas que la conocían habían observado durante años. Ahora hablaremos sobre el ADN porque esto también ha generado muchísima conversación en internet. Las armas utilizadas, como les había dicho, eran bandas de ejercicio. La gente comenzó a preguntarse, ¿se encontró el ADN de Lindsay en esas bandas? Y la respuesta no es tan sencilla porque las bandas son delgadas, elásticas y difíciles para obtener estas huellas dactilares claras. Y según un experto forense que no está involucrado en este juicio, podría ser imposible obtener un patrón de huellas o suficientemente claro como para compararlo con una persona específica. Pero además de las huellas está el ADN. María coincidió con la de Dawson, la negra con la de Cora y la banda azul con la de Callan, pero aquí existe una complicación enorme. Los de la familia comparten material genético porque los niños tienen la mitad de su ADN proveniente de Patrick y la otra mitad de Lindsay. Determinar exactamente de quién proviene cada parte del ADN podría simplemente ser muy complicado. Para finalizar este tema, Lindsay y su abogado aceptaron como no hablar más sobre la evidencia de ADN. Básicamente dijeron, no vamos a argumentar en contra de esto, así que no hay necesidad de seguir llamando testigos para declarar sobre el ADN, hay que seguir adelante con el caso. Ahora volvamos a Patrick. Durante las últimas semanas, el internet ha comenzado a especular que Kevin Reddington, el abogado de Lindsay, podría estar construyendo un caso contra Patrick. Pero aquí tenemos que separar la especulación de lo que realmente ha ocurrido en el tribunal. Kevin Reddington no puede simplemente llegar al final del juicio y decir, en realidad, Lindsay no hizo esto, fue Patrick.
porque durante el juicio ya ha aceptado que Lindsay fue quien cometió los delitos. Además, la propia demanda civil presentada por Remington en nombre de Lindsay utiliza el lenguaje en el que afirma que ella desvivió a sus hijos. El abogado también dio declaraciones iniciales donde dice ella sabe que desvivió a estos niños, entonces si existiera evidencia sólida que apuntara directamente a Patrick como responsable, sería muy extraño que la defensa hubiera pasado todo el juicio construyendo una defensa basada en la enfermedad mental de Lindsay, pero eso no significa necesariamente que las cosas no puedan cambiar. Pueden surgir nuevas interpretaciones, los testimonios pueden generar dudas, las opiniones pueden cambiar, pero hay que recordar que tanto la fiscalía como la defensa ya tenían acceso a evidencia antes de que comenzara el juicio. Lo que es nuevo para nosotros no necesariamente es nuevo para ellos. Ahora, tanto Lindsay como su abogado han aceptado en el tribunal que Lindsay cometió los delitos. Que Patrick fuera acusado de estos crímenes tendría que existir evidencia independiente que lo vinculara directamente con ellos y hasta ahora no hay evidencia presentada en el juicio que demuestre esto. Además, los dos únicos resultados posibles de este juicio son relacionados con Lindsay, que sea considerada penalmente responsable o que sea declarada no responsable debido a su estado mental. Ninguno de esos dos resultados convierte automáticamente a Patrick en culpable. Y si alguna vez existiera evidencia suficiente para acusarlo, eso tendría que ser como un proceso completamente separado. También hay otro detalle que ha llamado muchísimo la atención y es que después de los hechos, mientras Lindsay estaba hospitalizada, le dijo a un psiquiatra que quería cambiar a la persona autorizada para tomar decisiones médicas por ella. Hasta ese momento era Patrick y ella quería que fueran sus padres. Un representante de atención médica es la persona designada para tomar las decisiones médicas por alguien si esta persona no puede hacerlo por sí misma. Lindsay y Patrick solicitaron el cambio. Los médicos le dieron un tiempo para pensarlo y asegurarse de que estaba tomando la decisión de manera racional. Al día siguiente, Lindsay confirmó que todavía quería hacer el cambio y lo hizo. El psiquiatra declaró que Lindsay decía que sus padres eran muy comprensivos con ella y que estaba pensando en cambiar a su esposo por otra persona como representante médico. También dijo que no hablaron específicamente sobre las razones de por qué quería hacer este cambio, pero naturalmente esto ha hecho que las personas tengan preguntas como qué tan buena era realmente la relación entre Patrick y Lindsay, qué estaba pasando dentro de ese matrimonio y por qué después de lo ocurrido Lindsay quería que sus padres tomaran decisiones médicas por ella y no Patrick. No tenemos todas las respuestas, pero definitivamente es un detalle que ha levantado muchas opiniones. Hasta ahora han declarado más de 50 testigos entre familiares, amigos y muchísimos expertos y la fiscalía sigue presentando evidencia sobre Lindsay y su enfermedad mental. Y esto es importante porque aunque muchas personas pensaban que este juicio se iba a centrar en la escena del crimen, en realidad muchas de las cosas que estamos escuchando son cosas que pasaron en los meses anteriores. ¿Qué medicamento recibió? ¿Qué síntomas tenía? ¿Quién pidió ayuda? ¿Qué dijeron sus médicos? ¿Qué escribió en sus diarios? ¿Cómo se comportaba? ¿Tan capacitados estaban los profesionales que la estaban atendiendo para reconocer una posible psicosis posparto? Durante estos próximos días seguiremos escuchando más testimonios sobre médicos y expertos. Y probablemente ahí será cuando empecemos a tener más claridad sobre cómo va a terminar este caso. Pues esto es lo que ha pasado hasta ahora. La verdad es que es un caso tremendamente triste y complicado porque hay dos cosas que pueden ser verdad al mismo tiempo. Los 3 niños fueron desvividos de una manera brutal y Lindsay pudo haber estado atravesando una enfermedad tremendamente grave. Personalmente creo que es muy difícil escuchar todo esto y tener como una respuesta completamente definitiva. Y bueno, todavía falta muchísimo por escuchar, así que seguiré subiendo actualizaciones sobre este caso y lo que siga pasando en los juicios. Ahora sí, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Lindsay deba ser juzgada penalmente por lo que hizo? ¿O creen que su estado mental era tan grave que no debería de ser considerada responsable? ¿Están del lado de la fiscalía o de la defensa? Y sobre todo quiero saber qué opinan después de escuchar todos estos detalles. Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre este caso y nos vemos en un próximo video.